Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Judas, San Judas en la Biblia. Ya hemos tenido 2 mensajes, tendremos por lo menos 2 o 3 mensajes más de este libro corto pero lleno de tanta enseñanza para animarnos a ser salvos y a servir al Señor. Recuerda que en Judas, el penúltimo libro de la Biblia, antes de Apocalipsis, habló de Judas, siervo de Jesucristo. Aunque era hermanastro, se llama siervo, pero se llama hermano de Jacobo, su hermano real, otro medio hermano de Jesús. Y así a los llamados, santificados y guardados. El Señor nos llama a ser salvos. Cuando respondemos, somos los llamados. Y entonces somos santificados, apartados para servir al Señor. Y dado fuerza para apartarnos del pecado y guardados. El Señor nos guarda para siempre. Y así el Señor multiplica 3 bendiciones, que era el mensaje la semana pasada, versículo 2. Misericordia nos abunda con misericordia, como damos un pobre ayuda. El Señor nos mira como pobres mendigos y nos da mucha misericordia y bendiciones. Paz, que sobrepasa todo entendimiento. Hay diferentes tipos de paz. Hay paz en la guerra. Estamos en guerra contra Dios hasta aceptar a Cristo. Yo quiero vivir mi vida de mi manera. Y Dios dice, no, sométete a mí. Y tengo que hacer paz con Dios. Eso se llama la paz con Dios. De dejar de resistir al Señor. Segundo es la paz de Dios. Filipenses 4 dice que nosotros debemos confiar en el Señor, echar nuestro cuidado a Él y tendremos una paz que el mundo no entiende, una paz que sobrepasa entendimiento, una tranquilidad que todo saldrá para la gloria del Señor. En una semana como esto de elecciones, nos ponemos un poco nerviosos quién va a ganar. Pero realmente cuando oramos y alabamos a Dios, tenemos la paz de Dios. ¿Cómo puede estar tranquilo si esto o la otra cosa puede pasar? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento nos hace saber que Dios está en control de todo y su voluntad será hecho. Así que la paz y el amor. Además, tengo el amor de Dios que guarda mi corazón, que me bendice. Tengo su misericordia, la paz que me da. Y tengo su amor que fluye a través de mí. Yo sé que Dios me ama. Y así que Dios me ayuda a amar hasta mis enemigos y otros. Así que hay 3 bendiciones que tenemos por creer en el Señor Jesús. Y versículo 3... Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, yo más que nada quiero que usted sea salvo para ser llamado, santificado, guardado con misericordia, con paz, con amor. Y así que quiero predicarles el evangelio de Jesucristo, que nació en Belén, que murió en el Calvario, que resucitó después de 3 días, que puede darte salvación y perdón y bendición y la promesa de ir al cielo un día. Y así es una salvación común. Esta promesa es para todos los que creen en el Señor Jesucristo. La salvación que tengo yo no es diferente que la salvación que tiene usted. La salvación que Dios le ofrece a usted no es diferente que la salvación que ofrece a otros. Es una salvación en común, la misma salvación, pero nos une como un pueblo en Cristo. Y así es una salvación que tienen todos los cristianos, que los hace tener comunión con Dios y comunión unos con otros en la salvación
común. Y esto es lo que él quería decir. Quiero escribirles una carta de la salvación, pero hay un problema. Pero me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Contender es poner agonía con toda tu fuerza. La palabra en griego es agonizar. Así que debemos tener agonía para defender la fe. Lo que pasa es que hay muchos que creen que irán al cielo y no irán al cielo, porque creen parte de la palabra de Dios, pero no creen todo. Muchos creen que Cristo murió por mí, pero no sé si pagó por todo mi pecado. Yo también tengo que hacer penitencia, ser religioso, dar ofrendas, ser buena gente, hacer buenas obras. Así que, además de creer en Cristo, necesito hacer buenas cosas y ser religioso. En vez de creer solo en Jesucristo, confíen en sus fuerzas, confíen en sus iglesias, o en Jesús, pero también en esto. Y Dios dice, no. Tú vas a ser esposa de Cristo, novia de Cristo, y una mujer no quiere un esposo que tenga 4 mujeres. Quiere ser la mujer de su esposo, la esposa. Y así es nuestro Dios. Él dice, quiero que tengas solo fe en mí. No tengas fe en mí y también fe que si guardas el sábado serás salvo. No, solo fe en Él. No fe en Él y también si eres bautizado serás salvo. No, solo fe en Él. Cree en el Señor Jesucristo serás salvo. No dice, cree en el Señor Jesucristo, guardar el sábado y ser bautizado y serás salvo. No, solo cree en el Señor Jesucristo, serás salvo. Ni más ni menos. Solo Jesucristo. Pero el hecho es que, como los fariseos, estaban enseñando a la gente, cree en Dios, cree en la Biblia, cree en la palabra de Dios, pero no creer que solo Cristo salva. Cree que tú también tienes que hacer buenas cosas, dar diezmos y ofrendas y ser más bueno. Entonces puedes ser salvo. Jesucristo está diciendo, mira, si la gente cree eso, va a ir al infierno. Yo no quiero que nadie vaya al infierno. Quiero que dejen de confiar en sus buenas obras, que dejen de confiar en sus religiones. No quiero que crean un poco en mí también, en sus obras o religiones. No, solo en mí, porque si no creen solo en mí, dicen Gálatas, se han desligado de Cristo. No están confiando en Cristo, ¿verdad? Un pastor les he relatado esta ilustración algunas veces. Un pastor estaba diciendo, es como decir, mira, yo voy a tu casa para que me lleves a la tienda, ¿ok? Oh, sí, está bien. Yo voy a darle un transporte a la tienda. Ok, entonces, pero tú confías en mí para conducirte, tú siempre nervioso. Tienes que tener fe en mí para conducir el carro y llevarte a la tienda. Oh, sí, yo le tengo confianza. Pero tu amigo llega a tu casa y tú sales de la casa como un robot. Todo con almohadas alrededor de la cabeza, del cuerpo, y hasta encima de eso armadura de un caballero cabalgante, ¿verdad? Y entonces dice tu amigo, ¿por qué estás vestido de almohadas por todas partes y armadura? ¿No tienes confianza en mí? Oh, sí, yo estoy entrando en tu carro, yo tengo confianza en ti, pero tengo también confianza en las almohadas y armadura, pero tengo confianza en ti. ¿De verdad tiene confianza en el Señor? Si tiene confianza en el Señor y su armadura, no. Tiene más confianza en la armadura que en el conductor y muestra tu falta de fe. Mucha gente dice, yo creo en Jesucristo, Él me va a salvar. Pero también tengo que ser religioso con mi almohada de religiosidad. Tengo también que tener armadura de buenas obras. Y entonces sí, Jesús me salva, pero hay que añadir, para estar seguro que voy al cielo, mi bautismo, mis buenas obras y todo eso. ¿De verdad confías en Jesucristo?
No, te has desligado de Jesucristo. ¿Y qué pasa si uno cree que irá al cielo y no irá al cielo? Mira, yo como pastor primero quiero predicarles las buenas nuevas de la común salvación. Pero para hacerlo, muchas veces tengo que advertirle de malas enseñanzas, falsa doctrina que dice, cree en Jesús, pero ser bueno y confiar en tus buenas obras también. Confiar en tu religión también. Entonces la persona que viene así, no confía en Jesús, irá al infierno. Así que yo tengo que defender, contender por la verdad y decir, lo siento, te ofende que yo diga que tu religión no te salva, pero tengo que contender por la fe en Jesucristo y decir que solo Jesús salva, no Jesús y la religión, solo Jesucristo. Y tengo que contender por eso, porque de otra manera, tú puedes ir al infierno. Porque crees que confías en Jesús, pero realmente no confías solo en Jesús. Así que venían falsos maestros en la iglesia en el tiempo de Judas. Y Judas dice, solo quiero hablar lo bonito de misericordia y gracia y paz y cosas bonitas, ¿verdad? Pero primero tengo que contender ardientemente por la fe una vez dado a los santos. La fe es la palabra de Dios. Decimos, esto es la fe, la palabra, la doctrina que viene de la Biblia. Quiero contender por la fe una vez dada a los santos. Bueno, yo creo en la fe que fue dada a los santos, pero luego, además de darlo en parte una vez, luego Dios añadió el libro de Mormón. Y entonces añadió la revista Atalaya de los Testigos de Jehová. Y entonces Dios, después de dar un poco de la fe, también añadió muchos decretos de papas y concilios religiosos. Así que yo creo que había una fe dada y el Señor dice, no. Fue una fe una vez dada. Una vez por completo. No hay que añadir a esa fe, ni quitar de esa fe. Yo tengo la fe una vez dada a los santos y hay que contender que la Biblia, la palabra de Dios es la verdad. Es la única la verdad. No puede añadir la palabra ni quitar de la palabra. Hay que creer solo lo que dice la Biblia para tener salvación. Porque la Biblia apunta a Jesucristo, la palabra de Dios viviente, apuntado allí por la palabra de Dios escrita, el verbo, dice en Juan 1. Pero así es que tengo que contender para que usted no se confunda. Que usted no vaya al infierno por creer que es salvo cuando no es salvo. Porque versículo 4, algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para la condenación. Dice el Señor, desde Adán y Eva, antes de ahora, toda la Biblia dice que los que enseñan otra cosa más que la palabra de Dios, los que no creen en Jesucristo serán condenados. Así que desde antes Dios estableció que hay que creer la verdad y que los que no creen la verdad serán condenados. Y estos hombres entran encubiertamente, yo soy un cristiano como usted. Muchos de ustedes han tenido la experiencia de aceptar a Cristo y dentro de unas semanas viene alguien tocando tu puerta. ¿Usted cree la Biblia? Yo también soy un testigo que creo la Biblia. ¿No quiere usted estudiar la Biblia conmigo? Mira, ¿tú crees la Biblia? Yo también. Pero Dios tiene más cosas para enseñarnos en el libro de Mormón. ¿No quiere usted estudiar conmigo la religión y de Jesucristo? Y así que siempre vienen personas para confundirte. ¿Tú crees que Jesús te salvó? Está bueno. También no quieres más acerca de Jesús y cómo Él de verdad da salvación real a los que hablan en lenguas. Bla, 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 bla. Mira, yo puedo enseñarte eso. Y entonces entran personas diciendo que son cristianos.
encubiertamente en Madrid, España, cuando yo estuve allí, ¿verdad? Ya hace 50 años casi. Entonces hay el templo mormón. Y dice los mormones santos cristianos de los últimos días. Y quieren decir que son cristianos, no solo de los últimos días, pero dice cristianos. Y así que, somos cristianos igual como usted, ¿verdad? Nosotros creemos que hay que bautizarse y hay que guardar el sábado, no comer ciertas veces, ¿verdad? Nosotros creemos en Jesús, pero también hay que guardar el sábado, también hay que hacer buenas obras, no comer ciertas carnes y eso, y ya será salvo. No, tengo que defender la palabra de Dios, la fe una vez dada a los santos, sin añadir otras religiosidades o buenas obras. Y aquí dice, pero hay personas que entran a las iglesias diciendo que creen la Biblia, pero luego que son miembros, empiezan a enseñar, hermanos, lo que dice el pastor es bonito, pero también yo he aprendido que hay que creer esas otras cosas, ¿verdad? Y el pastor no sabe toda la verdad con saber solo de Jesucristo. Tiene que saber del libro de Mormón, o tiene que saber de esto, de la profecía también, que no viene Cristo para reinar por 1000 años la tierra. Hay que entender esas otras cosas. Y empiezan a entrar y encubiertamente van a tu casa para tomar café, le invitan un café y entonces empiezan a sembrar alguna duda si lo que predicamos es la verdad o no. Y así que dice, tened cuidado porque van a enseñar 3 cosas que terminamos la semana pasada predicando allí. En versículo 4, hombres primero impíos. Ellos no siguen Dios. Impío significa no adoradores, no adorar a Dios. No creen que hay que adorar a Dios necesariamente conforme a la Biblia. Cada uno puede adorar a Dios de su propia manera, o si no quieres creer ni en Dios, está bien. Y entonces es un impío, uno que no cree en la piedad, en la adoración bíblica, la fe bíblica que está aquí. Hay que cada uno creer lo que quiere creer. Hombres impíos. Segundo, que conviertan en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Dice algunos que dicen, yo tengo la gracia de Dios en mi vida, así que Dios me ayudará a vivir en libertad del pecado. Aleluya. Él me ayuda a vivir más santamente. Está bueno eso. Pero hay otros que dicen, mira, la gracia de Dios dice que los que creen en Jesús son perdonados de todo pecado. Así que creyendo en la gracia de Dios, yo puedo pecar todo lo que yo quiero. Tengo libertad para pecar. En vez de libertad del pecado, creen libertad para pecar. Y entonces dice, eso es libertinaje. De creer, mira, yo puedo tomar, yo puedo fumar, yo puedo mirar algunas películas pornográficas porque yo tengo la gracia de Dios. Yo soy salvo, no me puedes juzgar. Porque aunque yo vivo como el diablo, yo creo como la Biblia. Así que yo estoy bien. No se preocupe de mí. Yo creo en la Biblia, yo creo en Jesucristo, y aunque no me he arrepentido, aunque no he cambiado mi vida, yo estoy bien. Porque la gracia de Dios me permite vivir como el diablo y todavía el Señor me perdona. Dice, eso es libertinaje. Tú no debes vivir para la carne si sigues a Cristo. Si sigues a Cristo, quieres vivir para Cristo, santamente lo que agrada a Cristo. Hay algunos impíos. No les importa la religión o Dios, salvo de su manera, cada uno de su manera. Segundo, hay algunos que dicen que creen en la gracia de Dios, pero realmente guía para libertinaje, para todo pecado que quieran. Y entonces, tercero, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.
no van a dejar Dios guiarlos en cómo vivir sus vidas. Van a negar la soberanía de Dios. Oh, Dios es rey de la tierra, pero en cuanto a mi vida, bueno, yo tengo derecho de determinar cómo vivir, qué hacer, lo que quiera, ¿verdad? Lo que voy a creer. Dios no me va a decir exactamente qué creer. Yo voy a decidir, ¿verdad?, qué creer. Dios es Dios, pero no es soberano de mi vida y niegan la soberanía de Dios. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? Aquí dice Judas que estoy hablando aquí de impíos, de libertinaje y de desobediencia de la soberanía de Dios. ¿Usted me entiende? Bueno, creo que no. Voy a darle varias ilustraciones. Y esto es lo que hacen los próximos versículos. Nos da ilustraciones de estos tres peligros que están en este versículo. Versículo 5. Mas quiero recordaros. Usted sabía estas cosas. Usted alguna vez ha escuchado la palabra. Usted ha escuchado cómo ser salvo, que Jesús pagó por tu pecado, que Jesús resucitó, que la Biblia es la palabra de Dios. Usted creía eso. Por lo menos en tu mente pensaba eso y creía eso. Usted recuerda esto. Bueno, pero el diablo quiere quitarte el recuerdo. Así tengo que recordaros estas cosas. Porque el pastor Ricardo sigue predicándonos cosas que ya sabemos. Y dice, quiero recordaros estas cosas. Es bíblico recordarnos las cosas que ya sabemos, porque el diablo nos puede confundir más tarde si no tenemos este recuerdo. Que ya que una vez lo has sabido, usted sabía todo lo que estoy diciendo, usted lo sabía. Algunos ya están confundiéndose un poco, pero usted lo sabía, por eso voy a recordar lo que usted sabía, que el Señor ya da tres ilustraciones de los tres pecados de versículo 4. Primero, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Estamos hablando de esto los miércoles, por los que no están aquí, hablamos de números. Versículo 6. Voy a explicar esto en un momento más. Y a los ángeles, segunda ilustración, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Puede leer esto en Isaías 14 y en Ezequiel 28, cuando habla de cuando el diablo fue echado del cielo, y puede leerlo en Apocalipsis 14, creo que es la gran batalla del diablo con el Señor echado del cielo. Tercero, después de hablar de salir de Egipto y la rebeldía de los israelitas en el desierto, que tenían que morir por su rebeldía. Segundo, después de hablar de los ángeles echados del cielo. Tercero, tengo que recordarlos como Sodoma y Gomorra del gran día, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, y no solo fornicado significa cualquier tipo de pecado carnal, ¿ok? Sensual, sexual. Y entonces, habiendo fornicado, no solo fornicaron hombres con mujeres, pero han ido en pos de vicios contra naturaleza. Dios puso en cada hombre el deseo de casarse con una mujer y tener ese gusto de casamiento, pero ellos van contra naturaleza. Dice Romanos 1, varones con varones, damas con damas. Así en Sodoma y Gomorra, sodomista es uno que es homosexual. Y entonces fueron puestas, por ejemplo, primero, los que salieron de Egipto, salvos, pero rebeldes, murieron en el desierto, ejemplo. Segundo, ángeles echados al cielo se convirtieron en demonios, ejemplo. Y tercero, Sodoma y Gomorra, con fuego que destruyó su ciudad, un ejemplo, sufriendo el castigo eterno. Tres historias
para 3 lecciones que acabamos de ver aquí. Vamos a relatar esas historias un momento, comenzando históricamente. Dios dijo, voy a crear ángeles. Luego voy a crear los hombres. Y los ángeles van a vivir en mi gloria. Va a ser un ángel especial, darle el don de música. Dice en Ezequiel, el fundador de la buena música se llama Lucifero. Él va a ser el Dios más bello, el ángel más bello, el arcángel sobre todos los ángeles. Va a ser líder de todos los ángeles para dirigirles en la alabanza de Dios. Va a dirigirles en la santidad, para dirigirles en adoración. El Lucifer, todos van a cantar juntos con él, van a vivir en la mera presencia de Dios, mirar su gloria, su esplendor, alabar a Dios de aquí para la eternidad. Pero entra en Lucifer el deseo de ser como Dios. Tiene celos, tiene rebeldía, y ya toma la tercera parte de todos los ángeles del cielo, dice Apocalipsis 14, creo que es. La tercera parte, y la tercera parte de ángeles le siguen en rebeldía contra Dios. Vamos a adorar a Lucifero, en vez de adorar Jehová, Dios del trono. Y así que el Señor mandó Miguel el arcángel, que se puso en lugar de Lucifer, para guerrear con los 2/3 partes de los ángeles, el poder de Dios mismo, claro, para echar fuera del cielo. El arcángel Lucifer se convirtió en el diablo y los grandes ángeles se convirtieron en demonios. Muchos eran tan malos, que hay un lugar llamado en la Biblia Tartessos, que es una prisión solo para los peores de todos los demonios. Y entonces dejó muchos demonios caminar aquí por la tierra. ¿Tú crees que hay muchos demonios en la tierra? ¿Tú crees que son malos? Mira, hay muchos, pero no son de los más malos. Un día vendrá Cristo, nos llevará al cielo y dice Apocalipsis, Él va a librar la tierra unos 200 millones de los peores demonios para correr por la tierra. Eso va a ser un día tremendo cuando la mayoría, si no todos, los demonios ya tienen libertad en la tierra. Nosotros vivimos en un tiempo de paz en comparación con ese tiempo de la gran tribulación. No obstante, el Señor está diciendo, recuerda esto. Recuerda qué pasó con Lucifer y los demonios que estaban en rebeldía contra el Señor. Eso otra vez en versículo 4. Ellos entonces negaban que Dios era su único soberano y el Señor Jesucristo. Cuando uno no deja a Dios ser soberano en tu vida, como Lucifer no quería que Jehová fuera soberano, él quería determinar cómo vivir. Y entonces fue echado del cielo, perdió todo el esplendor, toda la gloria celestial, para venir a la tierra, muchos encadenados en Tartessos, y tanto el diablo como todos los demonios en el futuro, después de la gran tribulación, estarán encadenados otra vez en Tartessos, o muchos ya echados directo al lago de fuego. Y después de 1000 años del reino del Señor en la tierra, los va a librar otra vez un poco. Y entonces habrá un tiempo que el Señor los echa eternamente en el lago de fuego. El diablo, el anticristo, el falso profeta y todos los demonios, el diablo encima de todo. Así, primera lección, no ser rebelde contra la autoridad de Dios en tu vida, porque como el diablo, va a sufrir, va a estar echado fuera de la presencia de Dios y va a estar un día en un lago de fuego eterno. Y si vienen estos falsos profetas enseñándoles, no solo creen en Jesús, pero también en buenas obras y religiones,
recuerdas que su enseñanza es rebeldía contra Dios, como el diablo y los demonios, y va a guiarles a ellos y a ustedes que creen el diablo para el infierno. Así que recuerde eso. Usted sabe que el diablo fue echado. Recuerde eso, que la rebeldía contra la soberanía de Dios le puede causar ser echado del cielo también. Segunda lección, pasando por la historia aquí, llegó el Señor a permitir a los hombres vivir a gusto y placer en el huerto de Edén. Adán y Eva pecaron, fueron echados fuera. El pecado en su corazón pasó a los hijos, y los hijos fueron rebeldes, Caín matando a Abel, y ellos fueron de mal en peor, en peor, en peor, y como una bacteria que infectó toda la humanidad del pecado, dice que todos fueron rebeldes contra el Señor, sino Noé y su familia. Y el Señor dice, ya tengo que lavar la tierra de este pecado, limpiar la tierra de este pecado. Y entonces limpió la tierra, todos murieron, sino los 8 en el arca. Se bajaron del arca, hasta Noé mismo pecó con emborracharse allí. Y entonces de allí el mundo fue otra vez de mal en peor, en peor, en peor, hasta llegar el tiempo de Abraham. Y Dios dijo, el mundo está malo, Abraham, que voy a formar una nación de ti, y de tu linaje vendrá el Mesías, el que va a salvar la humanidad que cree en él. Y entonces Abraham vive allí, pero su yerno Lot, sobrino Lot, quiere entonces vivir en Sodoma y Gomorra. Toda su familia se corrompe allí. Lot mismo, abrumado su corazón del pecado cada día, pero pecado especialmente que llegó hasta un extremo que Dios dijo, ya voy a destruir Sodoma y Gomorra. Llegan 2 ángeles, 3 a Abraham, y luego el Hijo de Dios, Teofanía, fue al cielo, y los 2 ángeles más entraron en Sodoma y Gomorra con Lot. Y todos los hombres de la ciudad querían cometer violación, como hombre con hombre, con ángeles. No sabían que eran ángeles. No sabía el poder que tenían. Pero allí entraron y dice Lot, envíanos entonces estos 2 hombres que venían usted para que les conozcamos. Significa tener relaciones malas. Y entonces él dijo no, y los ángeles cegaron todos, salieron de allí, y no sé si Dios mandó cometa o meteorita, fuego del cielo de alguna manera que ¡pum! Destruyó Sodoma y Gomorra y convirtió el mar bonito en mar salado, mar muerto, toda la región lleno de sal, la mujer de Lot convertido en sal, sus hijas entonces rebeldes, cometiendo mucho pecado o muriendo. El Señor dice, ¿recuerda esa historia? Recuerda primero la historia de los ángeles caídos. No sigue estas falsas doctrinas, porque usted puede pecar contra el diablo, como el diablo hizo pecar los otros ángeles. Segundo, recuerda Sodoma y Gomorra. Versículo 4, otra vez la lección que está aquí, es cuando dice, convirtieron en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Los ángeles negaban la soberanía de Dios, y entonces los de Sodoma y Gomorra tenían libertinaje. Yo puedo ser homosexual o fornicario, borracho, lo que sea. Dios es un Dios de gracia. Nunca va a destruir Sodoma y Gomorra. Vamos a vivir en paz y tranquilidad. Hasta el día que Dios mandó su meteorita y destruyó Sodoma y Gomorra por creer que la gracia de Dios les perdonaría de todo sin tener que cambiar, y que ellos entonces podrían cometer pecado con libertinaje, hacer cualquier pecado y no les pasaría nada. Hasta podrían marchar por grandes ciudades como ciudades llamadas por santos.
santos, como Santo de Paz, San Francisco. Y podrían caminar por las calles en grandes procesiones y decir, Dios es un Dios de gracia. Dios nunca va a juzgar. Nunca vamos a poder seguir en pecado. Y no es pecado, porque nosotros decimos que la gracia de Dios nos deja en libertinaje para vivir como queremos. Nadie puede juzgarnos de esto. Y el Señor dice, recuerda eso. Recuerda qué pasó a los ángeles, echados, demonios, al infierno. Recuerda lo que pasó con Sodoma y Gomorra, fuego del cielo, matados, ya fueron ellos también al infierno, donde hoy en día se están quemándose. No cree estos falsos profetas que dicen que usted puede vivir como tú quieres, en libertinaje, y todavía decir que usted es un cristiano. No los creas, porque eso es una cosa que causó la muerte de todos los de Sodoma y Gomorra, que va a causar la muerte de otros que siguen en esa senda. Nunca he ido a Italia, pero yo sé que hay una ciudad donde un volcán se estalló hace varios siglos. Era una ciudad llena de homosexualidad y pecado, y dijeron, no nos va a pasar nada. Ya puede ir y mirar los hombres que el volcán, los gases les había matado en sus lugares, llenos sus manos de sus tesoros. Y allí el Vesubio, creo que se llamaba el volcán, cuando saltó, encubrió toda la ciudad de cenizas. Y todavía pueden cavar y encontrar los hombres convertidos como la mujer de Lot en estatuas de esa manera. Eso ha pasado en varias ciudades. Estudia la historia. Pero no va a pasar en los Estados Unidos, no se preocupe. La gracia de Dios nos permite vivir en libertinaje aquí, ¿verdad? Y el Señor dice, no, recuerda lo que pasó a Sodoma y Gomorra. Lo mismo puede pasar aquí, y si no pasa, con todo, los incrédulos van al infierno por vivir en libertinaje. No creas a los religiosos que dicen otra cosa. Tercera cosa, para terminar, es que dice allí entonces la historia. No estoy tomando el orden de versículos 5 y 6, pero primero en orden histórico. Los ángeles, luego Sodoma y Gomorra, y luego 400 años después de Abraham, Dios guarda su pueblo allí en Egipto. Los libra de Egipto con Moisés. Dice, mira, voy a darles comida y protección por 400 años. Pero luego van a salir, y allí con Moisés abre el mar rojo. Todo el pueblo mira la grandeza de Dios, el poder de Dios. Salen por el mar rojo. Llegan al pie del monte de Sinaí. Miren relámpagos, truenos en la oscuridad. Miren que Dios está presente. Y allí entonces escuchan hasta truenos, que es como la voz de Dios hablando, y dice, no nos hable Dios, vamos a morir, háblanos tú, Moisés. Y Moisés sube, escribe los mandamientos. Pero allí entonces la gente mirando salvación de Dios. Sale de allí, Dios dice, ahora para darles comida, voy a darles comida de ángeles, maná, cada día, dulce, lo puede preparar como quiera. Y luego, para darles agua, pega una vez la peña, como se pegó el Cristo en la cruz una sola vez. Y de allí va a salir agua, como de Cristo salió sangre para la salvación, agua para la salvación de sus cuerpos en la peña de Horeb que está brotando. Allí entonces va a salir agua, todo lo que quiere tomar, pan del cielo, va a tener comunión conmigo cuando me bajo aquí al tabernáculo. Voy a protegerles de enemigos, darles victoria. Si me obedecen, van a entrar en la tierra prometida que fluye de leche y miel. Ustedes van a vivir vidas alegres, gozosos, pacíficos. Va a ser magnífico. Solo cree en mí, sígueme. Y la gente, como estaba mezclado con
gente de Egipto, incrédulos de otras naciones, empezaron a dudar de la bondad de Dios, dudar si Dios era tan bueno. Y entonces, como en versículo 4 otra vez, dice que llegaron a ser hombres impíos. No les importa seguir a Dios. Vamos nosotros a adorar otros ídolos. Vamos nosotros a formar hasta en Sinaí un becerro de oro. Y nosotros vamos a cada uno a adorar a Dios a nuestro gusto. Y es lo mismo. Y llegan al desierto y Dios dice, mira, quiero recordarles cuán buena es la tierra prometida. Envía 12 espías para mirar. Llevaron uvas como pelotas de béisbol, ¿verdad? Que grandes uvas, grandes frutas, dulce, bonito. Y dicen, sí, el fruto de la tierra es muy bueno. Nos gustará mucho vivir allí, pero hay gigantes. Y no podemos confiar en Dios para guardarnos de los gigantes. Los gigantes nos van a matar. Nosotros así no podemos entrar allí donde Dios nos manda, porque el hecho es que no importa, podemos cada uno adorar nuestros dioses de nuestra manera y todavía ser felices. Y Judas dice, recuerda los ángeles, recuerda Sodoma y Gomorra, ahora recuerda qué pasaron con las personas en el desierto cuando dudaron de Dios, no entraron en la tierra prometida. Más bien, ¿qué les pasó a todos, sino Josué y Caleb? Todos murieron en el desierto. Una vez en Números 16, se abrió la tierra y tragó Coré y todos los seguidores de él por adorar a Dios de su manera. En Números 14 había una gran plaga que vino a la ciudad, a todo el pueblo, y muchos millares murieron por no confiar en el Señor. Y dice el Señor, recuerda, no seguir estos falsos maestros, porque van a ser como los que influyeron los israelitas a vivir a su propio gusto y perdieron la tierra prometida y murieron todos en el desierto. Y los que nunca creyeron fueron al infierno, como los de Sodoma y Gomorra, y como los ángeles echados de allí. 3 grandes pecados: libertinaje como Sodoma y Gomorra, rebeldía como los ángeles, incredulidad e impiedad, cada uno viviendo a su gusto como los que estaban allí en el desierto, y cada uno muriendo. Y el Señor está diciendo, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo. Cree en la palabra de Dios para guiar tu vida. No seas impío, adora a Dios de la manera que la Biblia guía. No seas rebelde contra las autoridades de Dios y los padres y Dios, los que Dios pone en tu vida y Dios le puede bendecir. No seas como Sodoma y Gomorra, ni como los rebeldes en el desierto, ni como los ángeles rebeldes a Dios. 3 pecados, 3 ilustraciones para que entendamos esos pecados. En los próximos versículos vuelve a repetir en diferentes palabras estos 3 pecados. Y entonces empieza a darnos 3 hombres que eran ejemplos de los que sufrieron por no seguir al Señor Jesús. El Señor quiere lo mejor. Quiere el cielo para los ángeles. Rechazan al Señor, van a estar tesos. Quería la tierra prometida para su pueblo. Como quieren ser impíos, pierden la tierra prometida y mueren en el desierto. Quería un lugar que era como Edén, alrededor de Sodoma y Gomorra. Dice que cuando entró Lot era como Edén, una tierra bonito, precioso. Pero los hombres preferían libertinaje sobre la obediencia a Dios y fe en el Señor. Y Dios quitó toda esa tierra bonita y lo hizo tierra de sal. Y ellos también murieron por fuego. Es cosa seria creer la falsa doctrina. Porque el pastor nos advierte de esas cosas, porque es bueno recordarle de eso.
Por eso la Biblia nos dice aquí, también en 2 de Pedro 1, también 1 de Pedro 1, no me canso de recordarlos estas cosas porque para nosotros es provechoso. Recordar, rechaza, pero no es tan importante si una de esta religión o otra, ¿verdad? Como dijo el Papa la otra semana, todas las religiones llevan a Dios, ¿verdad? No, solo Jesucristo lleva a Dios. No todas las religiones ni ninguna religión, solo Jesucristo. Pero hay que respetarlos. A lo mejor si usted cree lo que ellos creen, vas al infierno con ellos. Recuerda lo que pasa con los que rechazan la palabra de Dios. No escuche mala doctrina, escuche la palabra. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.